La Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, por la materia de Contraloría, por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, de la Licenciatura de Contaduría, le presentamos el reto final, flujo de efectivo, por Ponce Cagal María Guadalupe, con número de cuenta 316-0973-09 del grupo 1964. Hoy veremos el estado de flujo de efectivo. ¿Pero qué es? Este es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha generado y aprovechado en las actividades operativas de inversión y financiamiento de la empresa. En este caso, el flujo de caja operativo muestra el efectivo que se ha recibido o gastado como parte de las actividades cotidianas del negocio. Por otro lado, el flujo de caja de inversión te indica los movimientos relacionados a las inversiones realizadas y el flujo de caja de financiamiento considerada el flujo que es el resultado de recibir o pagar préstamos bancarios, pago de dividendos, emisiones o compra de acciones, entre otras. Como puedes observar, para garantizar el buen funcionamiento de una empresa, es muy importante mantener un nivel de liquidez óptimo, cuidar el tema del flujo de efectivo y analizarlo constantemente. Esto con el fin de tener la capacidad de poder cubrir sus operaciones. Como puedes observar, para garantizar el buen funcionamiento de una empresa, es muy importante mantener un nivel de liquidez óptimo, cuidar el tema del flujo de efectivo y analizarlo constantemente. Esto con el fin de tener la capacidad de poder cubrir sus operaciones y afrontar los imprevistos que puedan presentarse en los negocios. Mantener un flujo de efectivo saludable te permitirá realizar previsiones para evitar soluciones de emergencia, como puede ser adquirir financiamientos no planeados o para resolver alguna situación apremiante. Gestionar la empresa con la previsión de un flujo de efectivo hecho a conciencia y con información real al día contribuirá sin lugar a dudas a incrementar la rentabilidad que buscas para tu empresa. Esta práctica se centra alrededor de dos áreas muy importantes: el presupuesto de efectivo y el control interno de la contabilidad. Objetivos del estado de flujo de efectivo. Entre los objetivos del estado de flujo de efectivo más esenciales se encuentran los siguientes: proporcionar información oportuna a la gerencia para la toma de decisiones que ayuden a las operaciones de la empresa, brindando información acerca de los rubros y actividades en que se ha gastado el efectivo disponible. Reportar flujos de efectivo pasados para generar pronósticos. Determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con terceros y con los accionistas. Ayuda a tomar decisiones acerca de inversiones a corto plazo cuando exista un excedente de efectivo disponible. Dentro de esto, la finalidad del estado de flujo de efectivo es presentar en forma comprensible y clara la información sobre el manejo de efectivo que tienen las empresas, es decir, su obtención y utilización por parte de la administración en un periodo determinado, y de esta manera tener un informe de la situación financiera para conocer y evaluar la liquidez o solvencia de la empresa. Este estado financiero, en conjunto con el balance general y el estado de resultados, nos ofrecen una panorámica muy completa de lo que está ocurriendo en el negocio. Métodos de elaboración de flujo de efectivo. Existen dos formas o métodos para la presentación de las actividades de operación en el estado de flujo de efectivo: el método indirecto y el método directo. También tenemos su clasificación de los flujos de efectivo. Los flujos se pueden dividir de las siguientes tres actividades. La primera son actividades operativas, producción. Actividades operativas.
es la principal fuente de ingresos y el crecimiento proviene de las ventas, los dividendos y los intereses recibidos de las inversiones realizadas. Los ingresos netos disminuyendo debido al costo de producción, incluidos los pagos de intereses e impuestos generados. Posteriormente, tenemos las actividades de inversión. Estas actividades incluyen flujos de efectivos asociados con activos a largo plazo. Asimismo, la disminución del volumen de las inversiones, el abandono de los bienes inmuebles, bienes muebles, equipos intangibles y otros activos se producen por el aumento de los fondos. El incremento de cada una de las áreas conduce al gasto de la empresa. Actividades de financiamiento. Ahora bien, por último tenemos las actividades de financiamiento. Esta actividad se forma por pasivos a largo plazo y patrimonio, también por un aumento en los préstamos a largo plazo o a la venta de acciones que genera una entrada de dinero, una disminución de los pasivos y la distribución de dividendos a los accionistas, una salida de flujo de efectivo. Existen dos formas o métodos para la presentación de las actividades de la operación en el estado de flujo de efectivo, método indirecto y método directo. La principal diferencia entre ambos métodos para el flujo de efectivo es que el método directo presenta los movimientos del efectivo ordenado en relación a las categorías principales de pagos y cobros, por el cual tenemos actividades de operación, inversión y financiamiento, como anteriormente se mencionó. Asimismo, el método directo solo utiliza las transacciones en efectivo, como el efectivo gasto y en efectivo recibido, para determinar los ingresos netos. En cambio, el método indirecto utiliza ingresos netos como punto de partida antes de añadir transacciones no monetarias como la depreciación, amortización y entre otras. Asimismo, el método directo ignora por completo las transacciones no monetarias, que son el núcleo del método indirecto. La utilización del método directo, el flujo de efectivo debe conciliarse con los ingresos netos. Con el método indirecto, los ingresos netos se convierten automáticamente en el flujo de efectivo. A diferencia del método directo, el método indirecto requiere una preparación para la conversión cuando se contabiliza según el principio de devengación. El método directo de contabilidad suele ser más preciso que el indirecto, ya que el método indirecto requiere ajustes adicionales en el estado de flujo de efectivo. Para entender mejor las actividades de operación, inversión y financiamiento, les presento el siguiente cuadro, donde empezaremos con las de operación. Son actividades de operación las transacciones normales de acuerdo al objeto social desarrolladas por la empresa con el propósito de producir ingresos. Algunos ejemplos de estos son cobros por venta de bienes y servicios, cobros de regalías, comisiones, cuotas u otros ingresos de actividades ordinarias, pagos a proveedores de bienes y servicios, pagos de empleados relacionados con la nómina, devoluciones de impuestos a las ganancias, cobros y pagos procedentes a las ganancias, préstamos que sean similares a los inventarios adquiridos para revender, actividades de venta de propiedades, planta y equipo. Estos tienen dos componentes, la que da lugar a una ganancia o una pérdida en las ventas que se incluyen en el estado de resultados, y otra del ingreso de la actividad de inversión. Bien, dentro de las actividades de inversión tiene que ver con los desembolsos para adquirir activos que serían capaces de generar ingresos y flujos de efectivo futuros. Algunos pueden ser pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo, recaudo de ventas de propiedad de igual activo fijo y que estas actividades producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad.
Algunos ejemplos que podemos ver son cobros procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar los acciones de la empresa, cobros procedentes de la emisión de obligaciones y préstamos, abonos, cédulas hipotecarias y otros fondos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo, resembolsos de los fondos tomados en préstamo, pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. Posterior a esto, empezaremos con el caso práctico. Es de suma importancia entender los conceptos de orígenes y aplicaciones, ya que los vamos a utilizar para la realización de este estado. Bien, los orígenes son todas aquellas partidas que aumentan el efectivo de la empresa, mientras que las aplicaciones son todas aquellas partidas que disminuyen. Los orígenes disminuyen un activo, aumento de un pasivo, utilidades netas después de impuestos, depreciación activo, aumento de un pasivo, utilidades netas después de impuestos, depreciación y otros cargos a resultados que no requieran pagos en efectiva y ventas de acciones. Para hacer claridad al respecto de cómo puede establecerse que una disminución en un activo que disminuirá el efectivo del origen a esta, tendrá explicación en que una disminución del efectivo es el origen de ella en el sentido que si el efectivo de la empresa disminuye, la salida debe aplicarse a una utilización de efectivo, mientras que las aplicaciones pueden ser por aumento de un activo, disminución de un pasivo, pérdida neta, pago de dividendos y readquisición o retiro de acciones. Un aumento de efectivo es una utilización en el sentido en el que está utilizando para aumentar el saldo en bancos o en caja de la empresa y en consecuencia este se está consumiendo. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, presenta el caso práctico del estado de flujo de efectivo. 1. Debemos de determinar el origen y la aplicación de los recursos. 2. Clasificar las actividades en operación, inversión y financiamiento y posteriormente realizar el estado de flujo de efectivo. La compañía Pastaluego S.A.D.C.V. presenta el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021, donde observamos todos los rubros que componen al estado de situación financiera, donde de acuerdo al caso práctico debemos de determinar si es un origen, una aplicación y su actividad correspondiente, ya sea operativa, de inversión o financiamiento. En nuestra práctica, nuestro caso práctico de Pastaluego S.A.D.C.V. Bien, tenemos el estado de situación financiera con saldos al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021. Como nos menciona los asientos contables o la redacción de esta práctica, debemos de tener, o más bien identificar, el origen o la aplicación de cada rubro del estado financiero. Entonces, de acuerdo a lo antes ya visto en la teoría, el origen viene de disminuciones de activo y las aplicaciones vienen de un aumento de un activo. Muchas veces nos vamos a guiar por estos, más bien por este punto. Entonces, comencemos. En 2020 teníamos en el rubro de bancos 5,000 pesos. En 2021 tenemos 2,000 pesos.
¿Qué significa esto de acuerdo a nuestra tabla o a nuestra información antes vista? Es una disminución de un activo, por lo que esta disminución se refiere al capital que existe. Entonces debemos de colocar la diferencia que existe entre ambos años y son 3,000 pesos en la columna de origen. Ok, entonces ahora hay que identificar su actividad. De acuerdo a lo ya antes visto, de acuerdo a lo ya antes comentado, podemos decir que el banco es una actividad de inversión, ya que de acuerdo a lo ya antes visto, es una principal fuente de ingresos y crecimiento y que proviene de ventas, es decir, el dinero entra en este rubro, ¿no? Posteriormente tenemos las inversiones temporales. Hagamos la misma dinámica. En 2020 hay mayor y en 2021 disminuyó. También es una aplicación, un origen, y también es de inversión, una actividad de inversión. También, como habíamos visto, en estas actividades de inversión, las disminuciones de volúmenes de las inversiones, pues es proveniente de este tipo de actividades. En clientes, vemos que no existe ningún movimiento, entonces no va a salir 0, podremos ponerlo en una de origen, a pesar de que no esté viéndose como tal no se esté viendo gran movimiento monetario, pero pues dentro de nuestras actividades podría ser de origen de acuerdo a la naturaleza de los clientes. Asimismo pasa en deudores diversos con la misma metodología que llevamos. En 2020 tenemos 15,000 pesos y en 2021 3,000 pesos, por lo que disminución de activos es igual a un origen. En inventarios también tenemos en 2020 10,000 pesos y 2021 6,000 pesos. Según nuestra tablita, los orígenes siguen siendo disminuciones de activos y podemos observar que los 10,000 menos los 6,000 son los 4,000 pesos y realizamos la suma. Esto nos da 25,000 pesos de nuestro activo circulante, dándonos con un margen de 0 en las aplicaciones. Me salté las actividades y en clientes nos menciona que estas son referentes a las de operación. En deudores diversos también son actividades de inversión y en inventarios de operación. ¿Qué nos dicen estas actividades de operación? Que son ingresos netos y que disminuyen debido al costo de producción, incluidos pagos de intereses e impuestos generados, y el crecimiento proviene de ventas y dividendos a los intereses recibidos. Por esa razón estamos poniendo esas actividades. Asimismo tenemos el no circulante, maquinaria. En 2020 teníamos 31,000 pesos y en 2021 45,000. Las aplicaciones nos dicen que es un aumento, por lo que vamos a hacer su disminución, ya que nuestra maquinaria en 2021 fue mayor que en 2020 y disminuimos, nos da 14,000 pesos y esta es una actividad de inversión que nos da, como ya se mencionó anteriormente, en estas actividades de inversión están incluidos
la adquisición de los activos fijos en especial. Y la depreciación, como vimos en nuestra tabla anterior, son otros cargos o resultados que no requieren pagos en efectivo, por lo que directamente se va al origen. Y su disminución son 9,000 pesos, igual es esta sí es una actividad de operación, y la colocamos. De igual forma hacemos sumas para sacar el activo no circulante y sumamos el activo total, ya incluyendo el circulante y el no circulante, y de la misma manera en las aplicaciones. Nos vamos con el pasivo. Tenemos a corto plazo, proveedores. En 2020 teníamos 12,000 y 2021 4,000. Esto nos dice, según nuestro documento, que toda disminución de pasivos son aplicaciones. Como vemos, disminuyó considerablemente, por lo que ponemos su respectiva resta. Y de igual forma, esta es una actividad de operación de acuerdo a lo ya antes mencionado. De la siguiente cuenta son reservas de primas de antigüedad, y podemos ver que este es un aumento del pasivo según nuestra tabla. Es una aplicación, la resta correspondiente nos da 7,000 pesos, y esta de igual forma es una actividad de operación. De igual forma sacamos sumas de nuestro pasivo a corto plazo, ya que no tenemos grandes cuentas o un número masivo de estas. Podemos sacarlo rápidamente. Bien, en 2020 en los préstamos bancarios del pasivo a largo plazo tenemos 16,000 pesos, mientras que en 2021 5,000. ¿Qué significó? Que disminuyó, por lo tanto es una aplicación. Igual sacamos las sumas correspondientes para sacar el total del pasivo. Y este es una actividad de financiamiento, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora tenemos el capital contable. El capital contable nos dice 17,000 pesos, y pues tenemos que dentro de nuestra tabla que es un origen. Asimismo, en la utilidad de los ejercicios anteriores, a pesar de que en 2020 tuvieron muy buenas utilidades de 18,000, en 2021 no fue el caso, es decir, resultan pérdidas, y nuestra tabla nos dice que las pérdidas son aplicaciones. Sacamos la disminución y posteriormente nos da la resta. Sacamos sumas para saber cuánto vale el total de nuestro capital, y para cuadrar, o más bien sacar sumas totales del pasivo y el capital, nos arrojan estas cantidades, y aquí se dan cuenta de que no están cuadradas como normalmente un estado de situación financiera, como lo podemos ver aquí y aquí. Las sumas están correctamente bien ejecutadas, por lo que para saber exactamente si nos salió el estado necesitamos verificar, o más bien sumar nuestro total de activo más nuestro pasivo y el capital, y nos da 58,000 pesos. Y del lado de las aplicaciones de igual forma.
Y es así como llegamos a nuestro estado o más bien nuestra ejecución, o es aquí donde determinamos el total de nuestras actividades en orígenes y aplicaciones que posteriormente utilizaremos para hacer el estado de flujo de efectivo. Bien, el estado de flujo de efectivo para la ejecución de nuestro estado de flujo de efectivo debemos de colocar el nombre de la compañía y el nombre del estado financiero y de qué periodo a qué periodo es el que estamos ejecutando. Bien, partimos de nuestra utilidad neta, que son 14,000 pesos, y esta donde la podemos ver, pues de nuestro estado de situación financiera que ya realizamos con anterioridad en utilidades y pérdidas del ejercicio. Bien, vamos jalando datos para poder comprender de dónde viene cada cantidad. Asimismo, nuestras depreciaciones. Bueno, el estado de flujo nos menciona que debemos cargar a resultados que no requieren salida de efectivo. Todas actividades que no requieren salida de efectivo. Tomé la libertad de aquí colocar todas las actividades que son depreciaciones y reserva de primas de antigüedad. Nuestras depreciaciones valen 9,000 pesos. Como lo tenemos en este caso, es donde ya vamos a empezar a utilizar el origen y las aplicaciones. Por eso es de suma importancia colocar bien estas cantidades, si no, no nos van a salir nuestro estado, más bien no va a cuadrar. Y asimismo, cuánto valen nuestras primas de antigüedad, 7,000 pesos, como lo tenemos aquí, y es un origen. Luego tenemos las actividades de operación. Estas actividades de operación podemos enumerarlas como aquí las tenemos, que son los clientes, inventarios, depreciaciones, pero esas las pusimos en el anterior rubro, por lo que empezamos con la disminución del inventario y nos dice que son 4,000 pesos. De donde tenemos estos 4,000 pesos, de este lado. Luego tenemos la disminución de los proveedores. Proveedores es una actividad de operación y tenemos menos 8,000 pesos. Asimismo, estos recursos generados debe de ser la suma total de nuestra utilidad menos los cargos a resultados y las actividades de operación, que nos da los recursos generados por actividades de operación. Bien, ponemos una línea para identificar hasta dónde llegan las sumas y posteriormente tenemos actividades de inversión. Regresamos a nuestro estado de situación financiera. Actividades de inversión, tenemos los bancos, inversiones temporales, deudores diversos, maquinaria, y es todo. Entonces vamos a colocarlas de este lado. Cobro de deudores diversos, tenemos que son 12,000 pesos, es un origen, entonces lo ponemos de este lado, 12,000 pesos.
De igual forma tenemos la adquisición de maquinaria, son 14,000 pesos, adquisición de maquinaria. Y las colocamos aquí y tenemos nuestros recursos aplicados a actividades de inversión que nos da menos 2,000 pesos. Igual colocamos la línea para identificar que efectivamente se realizó la suma, y tenemos nuestros 2,000 pesos que equivalen a los recursos aplicados en actividades de inversión. Tenemos luego los excedentes y aplicaciones en actividades de financiamiento, que significan más bien la resta o suma de los recursos generados por actividades de operación y por las actividades de financiamiento. Como los de inversión están en negativo, se restan, por lo que nos dan 24,000 pesos. Después nos faltan las actividades de financiamiento, que tenemos acá arriba: actividades de financiamiento, el préstamo bancario y el capital social. Son poquitas, entonces ponemos préstamo bancario, que nos equivale a 11,000 pesos. Aquí están los 11,000. Las aplicaciones siempre van a ir en signo negativo, y como lo vimos aquí. Disminución de capital, tenemos 15,000 pesos. De este lado está el capital, le llamamos disminución, ya que en 2020 tuvimos 25,000 pesos y en 2021 10,000 pesos, y en realidad hubo una disminución de 15,000. Asimismo nos faltan los pagos de dividendos, que son 7,000. Aquí están. ¿Dónde están esos 7,000? Aquí están. Y finalmente tenemos la suma, que nos da 33,000 pesos en las actividades de financiamiento. Después, posteriormente, tenemos la disminución del efectivo de inversiones temporales, que representa los excedentes para aplicar de actividades de financiamiento y los recursos utilizados en actividades de financiamiento. Estos nos da la resta correspondiente: 9,000 menos 9,000, y tenemos el efectivo al cierre del periodo. El efectivo al cierre del periodo, que sería los 16,000 pesos. Tenemos 16,000 pesos, y esta resta corresponde a los 7,000 que tenemos en el efectivo e inversiones, que aquí mismo están los 7,000. Podemos ver los 7,000 pesos que deberíamos de llegar siempre vamos a llegar a estas cantidades que tenemos en efectivo, y recuerden que estas inversiones temporales incluyen dentro de este rubro. De esta forma nos damos cuenta de que efectivamente está bien nuestra práctica, y sería todo de este lado. En este método siempre se va a partir
de la utilidad neta, y el resultado siempre va a ser el banco o el efectivo que tenemos en el año en el que estamos revisando. En este caso, como pudimos ver, se llegó a la cantidad que tenemos en efectivo, por lo que nuestro estado fue correctamente ejecutado. Y como vieron, es de suma importancia tener muy claro qué es un origen, qué es una aplicación y las actividades en las que se desarrolla cada rubro del estado financiero. Y concluyendo que el estado de flujo de efectivo, cuando se utiliza de manera eficiente y coordinada con el resto de los estados financieros, brinda información de valor que permite a los administradores evaluar los cambios en los activos de una empresa, su estructura financiera y su capacidad para cubrir con los compromisos y hacer frente a las eventualidades. De igual forma, es relevante para conocer la capacidad de la empresa que tiene para generar el efectivo. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.